Anteriormente en un Ordinary, John se convirtió en el Joker, un estudiante enmascarado que comenzó a causar estragos por toda la escuela, masacrando sin piedad a todos los rangos altos de Wellstone. Cansados de esta situación, los Royals decidieron hacer aquello que John más temía. Le mostraron a Serafina la verdad sobre sus poderes. Porque ustedes me lo han estado pidiendo. Finalmente, el día de hoy regresa la quinta parte de un Ordinary. Un Ordinary, quinta parte, resumido en unos cuantos minutos. Luego de que John acabara con todos los Royals al mismo tiempo, los estudiantes de Wellstone se dieron cuenta de algo, y es que esto significaba el final de la jerarquía. Aunque nadie supiera su identidad, todos sabían que el Joker era el nuevo rey de Wellstone. El director estaba muy molesto. Cuando John entró a la escuela, él le brindó algunos privilegios por su rango. Por ejemplo, estas últimas semanas envió a muchos estudiantes al hospital y lo dejó pasar, pero haber brutalizado a todos los miembros de la realeza superaba todos los límites, así que le advierte que si vuelve a hacer algo como eso va a sufrir las consecuencias. John le responde que esos tipos intentaron atacarlo en grupo y él solo se estaba defendiendo, pero el director no cree en sus palabras y le repite que esta es su última oportunidad. Luego de que John se retira, el profesor que lo escuchó todo le dice al director que está siendo demasiado compasivo con John. Le dice que las cosas que hizo son demasiado graves y que debería recibir un castigo apropiado, pues le recuerda que él es un estudiante que desarrolló sus poderes tarde y por eso no mira el mundo igual que los demás. Pero el director le responde que es precisamente eso lo que le gusta de John, pues desde su punto de vista, esta escuela necesita a alguien como él. Pero el profesor sigue muy preocupado y le pregunta cómo planea manejar esta situación. Luego de un escándalo de tal magnitud, es muy seguro que las autoridades vendrán a buscarlos, pero el director solo le dice que no debe preocuparse, porque él se va a encargar de ellos. Luego de que terminan las clases, John se queda esperando a Serafina, pero ella nunca aparece, así que decide llamarla para ver si todo está bien, pero tampoco le contesta. Preocupado, decide ir a su cuarto, ya que recordemos que ella vive en los dormitorios de la escuela. Aquí lo recibe Elaine, quien intenta detenerlo, diciéndole que Serafina no quiere ver a nadie en este momento, pero a John le importa un culo y la quita de su camino. Cuando entra en el cuarto, su actitud cambia por completo, y le dice a Serafina que vino a ver cómo estaba, ya que no la vio en la escuela, y tampoco respondió sus llamadas. Con un tono serio, ella le responde que tenía varias cosas en la cabeza y no se encuentra de buen humor. John le dice que si ella quiere, puede hablar con él y contarle cualquier cosa, a lo que le responde muy cortante que no. John intenta subirle los ánimos, invitándola a comer algo o a dar una vuelta, pero Serafina ya no puede reconocer a la persona que tiene enfrente. Su mejor amigo de repente se convirtió en un completo desconocido, así que le pide que por favor se detenga y que se vaya. John no entiende qué es lo que está sucediendo, pero sabe que lo mejor que puede hacer es irse, así que con una sonrisa le pide que le avise cuando se encuentre mejor, y al salir de la habitación cambia de nuevo su personalidad, y con una mirada asesina le pregunta a Elaine si acaso le dijo algo. Asustada le responde que no, y entonces John finalmente se va. De inmediato, Elaine entra en la habitación y puede ver que Serafina está muy molesta, así que intenta calmarla, pero ella le dice que cómo puede calmarse después de haberse dado cuenta de lo patética que es, y es que solo tiene que mirarla, es patética, no tiene habilidades, ni influencia, no sirve de nada, lo único que hace es holgazanear y llenarse la cabeza de puras mentiras para sentirse mejor. Ella está harta de sentirse inútil. Elaine no sabe qué decirle, así que simplemente le pide disculpas. Serafina sabe muy bien que ella no tiene la culpa, pero es que en este momento está demasiado frustrada. Ella realmente lo admiraba. Luego de perder sus poderes, hizo todo lo que pudo para ser como él. John hacía ver todo tan fácil, que pensó que si seguía su ejemplo, no tendría que preocuparse por nada. Pero todo era una mentira. Claro que era fácil para él, porque siempre tuvo poderes. Por eso parecía tan confiado, y nunca tenía miedo de que los demás lo maltrataran. La verdad era evidente, y aún así ella cayó en sus mentiras, y perdió todo su tiempo viviendo una simple fantasía. Por eso, ahora se siente como una completa estúpida. Elaine le dice que nada de esto es su culpa, y le pide perdón por no haberle podido decir la verdad antes. Con un tono serio, Serafina le pregunta por qué no lo hizo, y muy avergonzada ella le responde que John la amenazó. Serafina no podía creerlo. ¿De verdad había hecho algo como eso? Y Elaine le responde que John es mucho más peligroso de lo que piensa. Por eso, nadie quiere ser su enemigo. Incluso Arlo ha estado siguiendo sus órdenes desde hace tiempo. Serafina estaba en shock. Para este punto ella ya ni siquiera sabe quién es realmente John. Ethan y Arlo fueron a visitar a sus amigos al hospital. Remy les cuenta que se siente bastante mal, pero Blake fue quien se llevó la peor parte. Desde que llegaron al hospital no ha dicho ni una palabra, y ella lo entiende perfectamente.
pues John es su compañero de cuarto y ahora ni siquiera tiene a dónde ir. Ethan le dice que si quiere, puede quedarse en su cuarto, ya que tiene un armario libre donde puede dormir, y luego empieza a molestarlo hasta que finalmente Blake rompe su voto de silencio para decirle que lo deje de joder. Remy no puede evitar sentirse culpable. Ellos le advirtieron desde el principio, pero no los escuchó. Ella tenía planeado perder esta batalla para revelar la identidad del Joker, pero no se imaginaba que las cosas iban a resultar tan mal. Y lo único que logró al final fue causarles problemas a todos. Arlo le responde que debe dejar de pensar en esas cosas, que por el momento lo único que debe hacer es concentrarse en su recuperación. Remy no puede creerlo. ¿De verdad el temible Arlo no va a regañarla? Arlo no venía con la intención de darle un sermón, pero si eso es lo que ella quiere, tiene muchas cosas por decirle. Remy le dice que no, que mejor dejen las cosas así. Y ahora, pasando a temas más importantes, les pregunta qué es lo que van a hacer. Pues a pesar de que fueron derrotados, ella no quiere dejar que John se salga con la suya, pero Arlo le responde que ya no hay nada que puedan hacer. Remy le dice que no pueden rendirse tan fácil. A este paso toda la escuela va a convertirse en un caos. Y entonces, con un tono serio, Arlo le pregunta ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Volver a pelear contra él? ¿Quedar en vergüenza frente a todos los estudiantes? ¿Volver a ir al hospital? Ya fue suficiente de todo esto. Lo que tiene que hacer es olvidarlo todo y dejar de meterse en problemas. Remy solo puede quedarse en silencio. Ella no quiere quedarse de brazos cruzados, pero sabe que Arlo tiene la razón. Así que no tiene más opción que aceptar con la cabeza agachada. Con esto dicho, Arlo se despide y vuelve a pedirle que por favor descanse y se concentre en su recuperación. Una vez que los muchachos se van, Blake le dice a Remy que Arlo tiene razón. Últimamente han pasado muchas cosas. El tema de Braza, lo de John convirtiéndose en el Joker, en ambas ocasiones no pudieron resolver nada. Hasta ahora, él ya tenía dudas sobre sus habilidades, pero esta última pelea realmente le abrió los ojos. Él es débil. No solo perdió 2 veces contra el Joker, sino que también perdió su título como Royal. Aunque la verdad es que él cree que se lo merece, ya que no puede cuidar de los demás, si ni siquiera es capaz de cuidar de sí mismo. John no podía dejar de pensar en lo que sucedió ayer con Serafina, cuando de repente Cecil aparece y le pregunta qué es lo que planea hacer. Ya había derrotado a Arlo, así que es momento de que se anuncie como el nuevo rey, pero John le dice que debe aprender a tomar las cosas con calma. Él acaba de derrocar a la realeza, ahora es el dueño de todo, así que no tienen ningún afán. Simplemente deben relajarse y pasarla bien. Serafina estaba entrenando con los muchachos como de costumbre, pero de repente se dejó llevar y golpeó a Roland muy fuerte. Él le preguntó por qué lo hizo, pensando que se trataba de un accidente, pero Serafina, con una mirada furiosa, le responde que sus atacantes no tendrán piedad. Ellos lo ven como un blanco porque no puede defenderse, así que debe ponerse de pie y dejar de quejarse. Mientras los demás chicos lo ayudan a levantarse, Serafina se va muy enojada. Ivy corre a buscarla y le pregunta si le está pasando algo, pues desde que derrotaron a los de la realeza ha estado un poco más agresiva, y le dice que si hay cualquier cosa de la que quiera hablar, ellos están aquí para escucharla y apoyarla. Serafina le responde que está frustrada. No tener una gran habilidad es una gran desventaja, y ya se había dado cuenta de que nunca van a llegar a ningún lado. Pero Ivy le dice que eso no es cierto. Ella fue quien le enseñó a no perder la confianza y luchar por ellos mismos. Así que, ¿por qué ahora habla como si se hubiera rendido? Serafina no puede decirlo, pero es porque todo lo que él le dijo fue una mentira, y ahora ha estado esparciendo esa mentira sin cuidado. Serafina se pone de pie y le dice que van a terminar la práctica por hoy. Pero Ivy le dice que apenas están comenzando y que no debe preocuparse por Roland. Solo lo agarró con la guardia baja, pero ya se encuentra mejor. Sin embargo, Serafina le responde que no se encuentra bien en este momento, así que pueden entrenar sin ella. Mientras Serafina se marcha, Ivy siente una gran tristeza. Ella fue la única que creyó en ellos, así que de verdad no quiere que los abandone. En la tarde, John intenta llamar a Serafina, pero ella sigue sin responder sus llamadas, así que comienza a pensar en lo peor, en que quizás ella de nuevo piensa que es el Joker, pero él ya le dijo que eso no era cierto. La única posible explicación es que alguien lo haya delatado. ¿Pero quién fue? Bueno, en realidad eso no importa. Si él le asegura a Serafina que no es el Joker, está seguro de que va a creerle. En esta escena, podemos ver cuál es la verdadera razón por la que John se ha esforzado tanto por ocultarle sus poderes, y no es realmente por los poderes en sí, sino por lo que representan, ya que para John, admitir que es el Joker sería lo mismo que admitir que es un monstruo. Arlo estaba caminando por la escuela como de costumbre, pero a diferencia de antes, cuando todos le tenían miedo y respeto, ahora podía escuchar como todos hablaban a sus espaldas, diciendo que es un rey falso. De repente, recibe un mensaje de Lane diciendo que necesita verlo de inmediato. Resulta que hace poco, ella estaba caminando por la escuela, cuando de repente, el Joker apareció para atacarla. Ella no entiende por qué motivo John iba a querer golpearla, y es entonces cuando se da cuenta de que ese no es John. Otra persona se había aprovechado de la situación y se disfrazó como el Joker para intentar hacerle daño, así que utiliza sus poderes para detenerlo, y una vez que lo tiene inmóvil le pregunta, ¿quién eres?
pero el tipo es astuto y aprovecha que tiene la guardia baja para hacer un ataque sorpresa y escapar. A pesar de que intentó perseguirlo, el tipo fue capaz de esconderse en medio de todos los estudiantes. Elaine le contó todo esto a Arlo y le dijo que esta situación es muy preocupante, pues si la gente se entera, van a comenzar a aparecer más y más Jokers. Nadie podrá saber quién es el verdadero y todos los estudiantes andarán siempre con miedo a ser atacados. Arlo ya no puede tolerar la frustración y como buen niño puberto, decide descargar su furia contra la pared. Él ya está cansado de toda esta mierda, está cansado de John. Mientras tanto, nuestro querido protagonista se reúne con Cecil. Ella le cuenta que varios Jokers han comenzado a aparecer en la escuela, pero John le responde que eso no le importa. Cecil le dice que por su culpa la escuela se ha convertido en todo un caos y que a este paso no van a lograr nada, y le dice que tiene que anunciar que es el nuevo rey, pues esa es la única forma de parar este desastre. Pero John, con un tono molesto, le pregunta ¿qué pasa si no quiere hacerlo? Cecil lo toma por la espalda y le recuerda que ellos hicieron un trato. Ella lo ayudó a destronar a Arlo y a cambio iban a reinar juntos la escuela, pero John la empuja contra la pared y le deja muy en claro que ella no hizo nada. Desde el principio nunca la necesitó y por eso es muy importante que entienda que él es quien decide todo lo que pasa aquí y no le debe explicaciones de nada. En la noche, Blake regresa a su habitación y se encuentra con John. Claramente molesto, John le pregunta qué es lo que hace aquí y con la cabeza baja, Blake le responde que solamente vino a llevarse sus cosas y rápidamente se va. Blake había aceptado la oferta de Ethan y ya estaba listo para ir a dormir en el armario, pero él lo detiene y le dice que obviamente era solo una broma. Lo normal es que le respondiera púdrete imbécil o algo por el estilo, pero desde hace unos días que se ha dado cuenta de que Blake ya no es el mismo de siempre, así que le pregunta qué es lo que le ocurre. Pero Blake no le responde, simplemente acomoda sus cosas y se alista para ir a dormir. Intentando darle consuelo, Ethan le explica que él no fue el único que recibió una paliza. Remy e incluso Arlo también perdieron contra John, así que no tiene por qué sentirse mal, simplemente John es más fuerte. A lo que Blake le responde con una pregunta, ¿y a ti eso no te molesta? Porque él no puede dejar de pensar en todas las cosas de mierda que hizo, en cómo golpeó a sus amigos y en cómo no fue capaz de detenerse hasta enviar a Remy al hospital. Hace un rato que se encontró con él, luego de que le dieron de alta, y ni siquiera se inmutó, solo lo echó de la casa, como si fuera un montón de basura. Era muy claro que no tenía ni un poco de remordimiento, y eso fue demasiado humillante para él. Nunca antes se había sentido tan impotente, tan inútil. Ethan le dice que está exagerando las cosas. Así es como funciona la vida. Hicieron enojar a alguien más fuerte que ellos y recibieron su castigo, así que no tiene por qué sentirse mal. Lo que pasa es que no está acostumbrado a perder. Pero Blake le responde que eso no es cierto. Él ha perdido muchas veces, en luchas territoriales, en peleas de rango, contra Arlo o incluso contra Remy. Pero esto es diferente. Su problema es con John. Hay algo muy malo en su forma de actuar, y si todos los Royals fueron derrotados por él, entonces, ¿quién se encargará de mantenerlo a raya? Si decide llevar las cosas aún más lejos, ¿quién va a detenerlo? En medio de la noche, Blake se despierta por culpa de una horrible pesadilla donde el Joker acababa con la vida de sus dos mejores amigos. En ese momento, recuerda las palabras de Arlo, cuando le dijo que una vez que se gradúe, él se convertirá en el más fuerte de la escuela. También recuerda la forma en la que John utilizó su habilidad, y todo esto le deja muy en claro lo que tiene que hacer. Tiene que volverse más fuerte. Hasta ahora, Arlo es el único que mantiene todo en orden, pero una vez que se gradúe, ya no podrá depender de él. Alguien más tendrá que encargarse de John. Los muchachos finalmente pudieron regresar a clases, y al igual que pasa con Arlo, todos estaban hablando a sus espaldas. O bueno, en realidad hablaban enfrente de ellos. Blake no entiende por qué están tan alborotados. Ya había pasado una semana desde la pelea, así que ya deberían haberlo olvidado. Es ahí cuando Ethan decide contarles que últimamente varios enmascarados han aparecido en la escuela, aprovechando la fama del Joker para atacar a otros estudiantes. Enojado, Blake le pregunta por qué no les había dicho nada. Ethan le explica que simplemente quería que ambos tuvieran una recuperación tranquila, pero esos enmascarados han comenzado a volverse muy atrevidos. Incluso tuvieron el descaro de atacar a algunos de la élite, como es el caso de Lane. Para Blake, la situación es bastante complicada, pues de esta manera, los perpetradores pueden permanecer en el anonimato y no recibirán ningún castigo. Pero desde el punto de vista de Remy, esto es precisamente lo contrario a lo que John estaba tratando de lograr. Lo que él quería era usar el miedo para detener la violencia, pero en cambio, dio lugar a todos estos Jokers falsos que buscan venganza. Sin duda alguna, esto no está bien. Tienen que buscar alguna forma de atrapar a estos enmascarados, y la única forma posible es adelantarse a sus movimientos. Básicamente, lo que ellos buscan es venganza, así que se puede suponer que cuantos más enemigos hayas hecho en la escuela, más probabilidades hay de que te ataquen. ¿Y quién es una persona con muchos enemigos? Efectivamente, nuestra querida Serafina. John sabe que Serafina tiene clases de trigonometría a esta hora, así que decide ir a buscarla a su salón para poder hablar con ella, pero lo que se encuentra es una escena que jamás se hubiera esperado. Un Joker estaba atacando a Serafina, y era casi como ver su pasado, cuando levantó su puño en contra de su mejor amiga. Serafina le pregunta al enmascarado quién es, mientras que Ivy le pide que por favor huya.
Como era de esperarse, el enmascarado no le da ninguna respuesta y simplemente salta al ataque. Serafina logra bloquear el primer golpe, pero el tipo es bastante ágil y logra conectarle un segundo. Serafina intenta echarse para atrás, pero ese tipo la persigue. En este punto no le queda más opción que bloquear sus ataques, pero ella sabe que no podrá resistir por mucho tiempo. Tiene que hacer algo, y en este momento de crisis, lo primero en lo que puede pensar es en qué haría John. Pero entonces recuerda su mentira y la distracción hace que reciba un golpe. John ya no pudo soportarlo más y salió corriendo a protegerla. Al ver al enmascarado tirado en el piso, no pudo evitar volver a recordarse a sí mismo, pero ahora no puede dejarse llevar por las emociones, así que se calma y le pregunta a Serafina si se encuentra bien. Ella no puede comprender por qué John actúa de esta manera, y cuando el tipo se levanta, ella corre a devolverle el golpe. John se pone feliz, nuevamente las cosas eran como antes, y ahora juntos le dan una paliza al idiota enmascarado. Ivy no lo podía creer, esos dos acababan de derrotar al Joker. El hecho de que dos anormales lo hayan logrado es algo que le da mucha esperanza. John pone una enorme sonrisa y alza la mano para chocar los 5 con Serafina, pero ella lo rechaza y le dice que aquí no hay nada que celebrar. Serafina le quita la máscara y descubren que esta chica es quien estaba detrás del ataque. Serafina pudo comprenderlo de inmediato. Esta persona es un impostor y si ella pudo hacerse pasar por el Joker, también podrán hacerlo los demás. Cuando los estudiantes se enteren, se formará un completo caos. Cualquiera podrá ponerse la máscara y atacar a cualquier persona que desee, en cualquier momento y sin sufrir ninguna consecuencia. Ahora, nadie va a estar a salvo, y con una mirada que claramente lo juzga, le lanza una fuerte indirecta. ¿Qué se le habrá cruzado por la cabeza al Joker cuando decidió atacar? ¿Habrá sido a propósito? John, que claramente pudo entender el mensaje, simplemente le respondió, ¿quién sabe? Ivy interrumpe la conversación para decirles que ella conoce a esa chica. Ella está en la misma clase de matemáticas y es súper fuerte, pero ellos lograron derribarla sin ninguna habilidad, lo cual hace que ahora los admire mucho más que antes. Durante la batalla, la pobre de Ivy se lastimó el pie, así que Serafina decide llevarla a la enfermería. John intenta ayudarla, pero Serafina le responde muy cortante que no es necesario y que ya había hecho mucho por ellas. John estaba muy molesto. Esos malditos impostores habían empeorado la situación, así que toma a la pobre chica inconsciente y descarga su furia contra ella. En la enfermería los recibe el doctor, quien ya está aburrido de ver a Serafina todos los días, pero ella le dice que esta vez quien está lastimada es su amiga, así que el doctor las deja pasar. Y es en este momento cuando él puede ver en Serafina una gran similitud con Leila, que lo deja confundido. A pesar de que ya ha pasado algo de tiempo, Serafina sigue sin poder asimilar su situación, pues pasó de poder derribar sola todo un equipo de Royals a estar totalmente indefensa. Todo esto ha sido una completa tortura y solo ha sido capaz de soportarlo porque pensaba que John siempre iba a estar a su lado, pero ahora que descubrió la verdad, todo su mundo se vino abajo. Se dio cuenta de que está sola. Ella quiere saber qué pasó con todas las cosas que hablaron, qué pasó con ese chico que siempre decía que la persona más fuerte no siempre tiene la razón, que tener que usar la fuerza para respaldar una afirmación es algo patético, qué pasó con esa persona que decía que este mundo es imperfecto y que se deberían usar los poderes para traer equilibrio y paz en lugar de usarlos de manera egoísta. ¿Qué pasó con ese chico que admiraba al héroe de un ordinario porque a pesar de que era el más poderoso, escuchaba a los demás ya que sabía que todos tienen algo valioso para ofrecer? Ella quiere saber si alguna vez le importó todo esto o solo ha estado fingiendo. Ella admiraba su actitud imprudente, admiraba que a pesar de que todos estaban en su contra, él siempre alzaba la cabeza y decía que va a hacer todo lo posible para vivir la vida que quiere. Pero de verdad, ¿esto es lo que él quiere? ¿Dolor, miedo y violencia? Llena de impotencia, Serafina comienza a llorar mientras se pregunta en qué debería creer ahora. Ivy, que no sabe qué es lo que está ocurriendo, le pregunta qué es lo que sucede, y Serafina le responde que al final resulta que alguien a quien admiró por mucho tiempo terminó siendo igual a todos los demás. Antes de continuar, me gustaría contarles que hace poco subí 2 videos resumiendo la historia de Sakamoto Days. Yo sé que quizás es una historia un poco fuera de lo común y que a simple vista puede parecer aburrida, pero créanme, la historia de ese manga es muy buena y muy interesante. Así que luego de que terminen de ver este video, los invito para que le den una oportunidad, porque estoy seguro de que va a encantarles. Y ahora sí, sigamos con el resumen. Un estudiante fue atacado por uno de los Jokers falsos. Claro, que él piensa que es el verdadero, y por eso ya estaba en el piso rogando por piedad, cuando de repente Remy aparece y le quita la máscara. Al ver su rostro, el tipo lo reconoce de inmediato. Él es el maldito imbécil con el que se estrelló el otro día. El chico le responde muy enojado que solo fue un accidente, y en cambio, él le quitó su tarea y la rompió. Furioso, el tipo le sigue reclamando. No podía creer que se haya hecho pasar por el Joker solo porque no es capaz de vencerlo en una pelea justa. Pero ahora que sabe quién es, le va a dar su merecido. Pero Remy le dice que se calle. ¿Cómo es que no puede entender lo que está pasando? Si ese chico vino por él, es porque él lo atacó primero. El tipo no puede creer que Remy se esté poniendo de su lado, pero ella le dice que no.
no se está poniendo del lado de ninguno. Simplemente tratar mal a los demás no lleva nada bueno, pues todo lo que hacen volverá en su contra, justo como ahora le acaba de suceder. El otro chico también se lleva su regaño, pues le dice que no hay que jugar con la identidad del Joker, y ahora los obliga a pedirse disculpas. Y todo esto lleva a que Ethan tenga un problema en el periódico escolar, pues resulta que el chico que fue atacado es un reportero, y ahora tenía muchas ganas de escribir un reporte sobre los Jokers falsos, pero Ethan no se lo permite. El tipo no entiende su decisión. Desde su punto de vista, los estudiantes tienen el derecho de saber lo que está pasando, y de esta forma podrán detener los ataques. Pero él está equivocado. Ethan sabe muy bien que esto solo lograría el efecto opuesto. Hacerlo público solo provocará que más estudiantes comiencen a usar la máscara. Pero ellos no lo entienden, y todos los reporteros le insisten que deje publicar la historia, así que le toca callarlos a todos y prohibirles que publiquen cualquier cosa relacionada con el tema. Más tarde, Ethan se reúne con Blake y le cuenta lo muy cansado que está de su trabajo. Ninguna de las personas del periódico comprende cómo funciona el cuerpo estudiantil y solo quieren publicar cualquier noticia que encuentran. Blake, confundido, le pregunta que acaso no es el objetivo de la prensa mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre, y él responde que sí, pero solo hasta cierto punto. Hay ciertas cosas que es mejor mantener en secreto para que la situación no se agrave. Un ejemplo perfecto es lo que ocurre con los superhéroes. Todos los días salen noticias donde se reportan las muertes de los héroes a manos de brasa y donde dicen que supuestamente no saben nada sobre esta peligrosa organización, pero Ethan está seguro de que ellos saben mucho más de lo que cuentan. Sin embargo, hacen todo esto a propósito, para intentar evitar que más personas quieran convertirse en héroes. Esto lleva a que Blake se haga otra pregunta: ¿por qué a pesar de todas las advertencias, la gente lo sigue haciendo? Pero Ethan tampoco lo sabe a ciencia cierta. Lo que él supone es que sean personas que buscan dinero o fama. Para Blake tiene bastante sentido. La fama y la riqueza suenan como un motivo bastante razonable, pero para Ethan no es suficiente. Tener que trabajar con todas esas situaciones impredecibles, lidiar con capos de la mafia, locos fuertes de élite. La verdad es que el dinero no es suficiente para arriesgar su vida. Pero en cambio, Blake pudo ver algo diferente. Tener que enfrentarse a todas estas situaciones de seguro es algo peligroso, pero está seguro de que sus habilidades se verían potenciadas al tener que usarlas tanto durante los combates. Al día siguiente, Arlo iba caminando por los pasillos cuando de repente se encuentra con esto. Alguien había pegado notas por toda la escuela, haciendo público todo el tema de los Jokers falsos. El pobre Ethan estaba temblando en posición fetal, pues está seguro de que Arlo va a matarlo, mientras que Remy lo consuela, diciéndole que ella no lo va a permitir. De repente, Arlo aparece muy enojado y le grita: ¿qué diablos es lo que está pasando? Ethan se esconde detrás de Remy y ella intenta detenerlo, pidiéndole hablar de las cosas con calma, pero ¿cómo podría calmarse cuando toda la jerarquía de Wellston está en peligro? Él le confió a Ethan toda la información de la escuela, y este es el desastre que causó. Pero Ethan, que ya no podía soportarlo, le grita que él nunca quiso este trabajo, fue obligado contra su voluntad. Además, él hizo todo lo posible por retener a los estudiantes y reducir los daños, pero ya nadie del equipo de prensa lo toma en serio. Así que, ¿qué es lo que se supone que debe hacer? Arlo le responde que él es un líder y su función es hacer que los demás lo sigan, pero él le dice que no puede hacerlo, que ese es su gran problema. Siempre se la pasa metiendo a la gente en puestos difíciles y esperando que se desempeñen a la perfección, como si no pudiera entender que no todas las personas son tan hábiles como él. Así que le pide que ya deje de presionarlo con sus expectativas desmedidas. Arlo sabe que esto es cierto. Él siempre deposita muchas expectativas en los demás, pero nunca lo hace sin una razón. Así que lo fulmina con la mirada y le dice que la razón por la que lo puso aquí es porque reconoció su talento y sabía que podía hacer bien el trabajo. Así que puede quedarse ahí lloriqueando por no estar calificado, o puede usar su influencia para arreglar este lío. Luego, azota el papel contra la mesa y se marcha, diciéndole que este es un problema que debe resolver el líder de prensa. Luego de salir del salón, Arlo recuerda las palabras del antiguo rey. Él siempre le decía que era un chico muy talentoso, pero que en esta vida nunca nada es fácil, que en su camino se iba a topar con muchos desafíos y el cómo afrontarlos depende únicamente de él. Habrá momentos en los que quiera rendirse, pero las situaciones difíciles son las únicas que le permitirán crecer. Y en los momentos en los que se sienta incapaz, debe recordar que si él lo escogió para ser rey, fue por una razón. Arlo le envió un mensaje a Serafina pidiéndole que se reúnan en el parque para poder hablar de algo. Él ya llevaba un buen rato ahí y supuso que ella no iba a aparecer. La verdad es que no la culpa. Luego de las cosas que le hizo, era algo de esperarse. Pero de repente, Serafina aparece y le pregunta qué es lo que quiere. Arlo le responde que solo quiere hablar, y con una mirada, él se da cuenta de que ella no confía para nada en él. Pero entonces le pregunta, si no confía en él, ¿por qué decidió venir? Él está seguro de que ella también tiene algo que decirle. De esta forma, ambos se sientan a hablar, con una distancia bastante incómoda, por cierto. Arlo le pregunta si recuerda aquellos tiempos cuando dominaban la escuela juntos. Últimamente ha extrañado mucho esos momentos, cuando todo estaba tranquilo y nadie se pasaba de la raya. En cambio, ahora Wellston es un verdadero desastre y no tiene ni idea de qué es lo que debe hacer. Por primera vez en mucho tiempo, se siente perdido.
Serafina voltea la mirada y le responde que ella está igual que él. John no era así antes, ha cambiado mucho los últimos meses. Ella siempre notó que había cierta inestabilidad en su conducta, pero siempre que le preguntaba por eso, él evadía el tema o ignoraba la pregunta. Por eso es que ahora ya no quiere perder energía tratando de que le dé una explicación. De hecho, ya no quiere ni hablar con él. Es por eso por lo que vino con Arlo, para preguntarle exactamente qué fue lo que ocurrió. Y entonces, Arlo comienza a contarle. Seguramente ella se dio cuenta. Su amigo siempre llamó mucho la atención. Decía ser un lisiado, pero jamás actuó como si lo fuera. Él sabía que ocultaba algo y no quería a alguien de nivel desconocido en la escuela, así que le pidió a Aizen que lo investigara. Y ahí fue cuando descubrieron que John era un rango alto. Arlo quería saber de qué era capaz, y por eso es que fue tras él. Lo que pasó luego ya lo sabe. Hizo que suspendieran a Serafina y pasó las siguientes semanas esperando a que la escuela quebrara a John. Luego lo llevó al sitio de las luchas territoriales y le pidió a Meili y Venus que lo emboscaran. Seguramente, esa es la historia que John le contó. Serafina le confirma que más o menos así fue. Ahora Arlo comprende por qué lo ha estado ignorando todo este tiempo. Sin duda, a John le resultó bien la técnica de demonizarlo. Pero tampoco es que pueda quejarse después de lo que le hizo. Y es que ahora se arrepiente de haberse metido con él. En ese momento, Serafina recuerda las palabras de Lane, diciéndole que John es más peligroso de lo que piensa y que nadie quiere ser su enemigo. Así que le pregunta, ¿por qué tanto él como Elaine hablan de John como si fuera una especie de monstruo? ¿De verdad su experiencia con él fue tan terrible? Arlo comienza desde el principio. Le cuenta que John era el rey de su anterior escuela, la de New Boston. Esta es otra mentira que Serafina descubrió, pues hasta ahora ella seguía pensando que él había estudiado en casa. Pero no, John se convirtió en rey en segundo año de secundaria, y ese mismo año lo expulsaron por agredir a sus compañeros. Cuando Arlo lo llevó a ese terreno abandonado, ya sabía que era poderoso, pero él no se imaginaba que su poder era tan superior al suyo. Su plan fue un completo fracaso. No lo humilló, no lo destruyó. Terminó siendo vencido, y ese día perdió su título. Desde ese momento ha estado dándole órdenes, y cuando Serafina perdió su habilidad, fue lo peor de todo. Lo tenía casi como a un sirviente. Aunque le dejó en claro que no tenía nada que ver con él, John lo seguía llamando una y otra y otra y otra y otra vez. Cada vez que algo le disgustaba, lo llamaba y descargaba su furia con él. Gritaba, insultaba y golpeaba. Lidiar con él era una completa tortura. Serafina no lo podía creer, pues si hay algo que sabe sobre John, es que él siempre se encarga de sus propios asuntos, así que empieza a creer que quizás Arlo está inventando cosas. Pero muy molesto, él le responde que no gana nada diciéndole mentiras, solamente le está contando su versión de los hechos, como le pidió. Y si no le cree, entonces es su problema. Pero bueno, ahora Serafina le pregunta cómo es que llegó al estado en el que se encuentra ahora. Y se sorprende mucho cuando Arlo le responde que fue porque dejó de prestarle atención. Él pensaba que alguien que se la pasaba hablando todo el tiempo de proteger a Serafina y cuidar a Serafina, como mínimo podría haberla defendido mientras la torturaban frente a sus ojos. Cuando sé que la desafió y estaba en el suelo, herida, sangrando, lo mínimo que John pudo haber hecho era usar su poder para defenderla, pero prefirió quedarse mirando, como un cobarde. Arlo no puede respetar a una persona así, y por eso dejó de seguir sus órdenes. Cuando los rangos medios secuestraron a Serafina, John casi saboteó toda la operación de búsqueda, solo porque quería darle una paliza a Aizen por un tema personal. Si no hubiera sido por la ayuda de Ivy, habrían tardado mucho más tiempo en encontrarla. John priorizó su venganza antes que el bienestar de Serafina, y eso fue lo último que toleró de su estúpida conducta. Así que le habló en privado, le dijo que sea mejor, que use su poder con responsabilidad, pero él le echó toda la culpa a la jerarquía de Wellstone y acusó a Arlo de arrastrarlo a ella. Poco después, se convirtió en el Joker y empezó a causar desmadres por toda la escuela. Arlo hizo todo lo que estuvo a su alcance para detenerlo, pero no pudo. John es un maldito desquiciado que solo motiva la venganza, y por eso es que quería hablar con Serafina, porque él cree que ella es la única persona a la que John le haría caso. Serafina se levanta. Ahora comprende mejor la situación, pero aún necesita algo de tiempo para ordenar sus ideas, y luego hablará con John. Nuestro protagonista se siente frustrado. Esa mirada de Serafina no podía sacarla de su cabeza. Y entonces, Cecil vuelve a molestarlo. Le dice que justo como ella esperaba, las consecuencias de sus actos terminaron alcanzando a Serafina. Muy molesto, John le pregunta cómo es que lo sabe, pero ella le explica que era muy fácil suponerlo. Serafina era la anterior as de Wellstone, así que es normal que muchos estudiantes vayan tras ella, ya sea porque le guardan algún rencor o por la simple satisfacción de derrotar a una diosa. John voltea la mirada y solo le responde que toda esa gente es una basura. Molesta, Cecil le dice que no entiende qué es lo que está pensando. Ella siempre creyó que John quería conquistar Wellstone porque estaba harto de tratar mal a Serafina, pero ¿acaso no se da cuenta de que lo único que hizo fue empeorar su situación? John se para frente a ella y le pregunta si acaso está queriendo decir que es su culpa que esta escuela esté llena de pendejos codiciosos, pero ella le explica que no. Lo que ella quiere decir es que antes el vínculo que Serafina tenía con la realeza era lo que mantenía a raya a casi todos sus enemigos, pero ahora todos sus aliados, que antes la protegían de forma pasiva,
ya no pueden hacer nada. Los estudiantes no tienen nada que temer. Gracias a la máscara del Joker, nadie puede hacerlos responsables por lastimarla. Así que vuelve a insistirle. Si no es por el bien de Wellstone, al menos debe hacerlo por Serafina. Tiene que reclamar su trono. Pero él vuelve a responderle que no. Y le dice que sabe muy bien cómo evitar que Serafina se meta en problemas. A partir de este momento, le ordena a Cecil protegerla. Remy iba caminando por los pasillos cuando pudo escuchar a algunos estudiantes hablando sobre la situación de los Jokers. Ellos dicen que están muy angustiados y tienen miedo de ir solos a cualquier parte. Uno de ellos piensa que deberían intentar defenderse, pero los demás no estaban de acuerdo, pues esto podría llegar a enfurecer al verdadero, y siendo ese el caso, es preferible ir a la enfermería antes que recibir una paliza y terminar en urgencias como Remy y Blake. En ese momento, Remy se dio cuenta de que ellos tres no son suficientes para resolver esta problemática, así que interrumpe la conversación de los muchachos para preguntarles si tienen alguna idea de qué podrían hacer ellos para mejorar las cosas. En otro lado de la escuela, un estudiante estaba siendo atacado por un Joker, pero por suerte, Blake llega justo a tiempo y lo separa. Ahora le pide a una chica que andaba de chismosa que acompañe a ese chico hasta la enfermería, pero él no quería irse. Primero, quería saber quién es el que está detrás de la máscara. Pero Blake no lo permite. Él va a dejarle la máscara puesta, porque sabe que si les muestra su rostro, luego van a ir a atacarlo todos en grupo. Y le dice al tipo que si un Joker vino a atacarlo, es porque debió haber hecho algo. Así que cuando esté en la enfermería, debe ponerse a pensar en todas las veces que ha molestado a alguien hasta ahora. Y si ya no quiere que lo busquen más Jokers, entonces lo que debe hacer es comenzar a tratar bien a los demás. Ahora, se lleva al enmascarado a un salón vacío y le pregunta por qué hizo todo esto. Él explica que aquel sujeto lo estaba obligando a hacer su tarea desde hace varias semanas y cuando sus calificaciones no son tan buenas como espera, le grita para que mejore. Ya estaba cansado de él y por eso decidió atacarlo. Para Blake, sus acciones le parecen excesivas, pero el chico le responde que ellos les pasan por encima todo el tiempo, sin que puedan hacer nada al respecto. Así que esta es la única opción que les queda a los débiles para poder defenderse. Pero Blake le pregunta qué hubiera pasado si lo hubieran descubierto. En ese caso, sería él quien habría terminado en la enfermería. Pero el chico le responde que eso no es la gran cosa, pues ya está acostumbrado. Blake logra comprender el sufrimiento que el pobre chico ha tenido que soportar, así que lo deja pasar por esta ocasión, pero le dice que a partir de ahora, si alguien lo llega a molestar, que mejor le avise, o si no lo encuentra, también puede decirle a Remy o a Eason, y ellos se harán cargo de todo, siempre y cuando no vuelva a usar la máscara. Una semana después, los muchachos se reunieron para revisar sus resultados. Eason consiguió una máscara, Remy obtuvo 3 y Blake logró conseguir 4. En una sola semana aparecieron más de 8 comodines, lo cual es muy alarmante, pues si en esta primera semana aparecieron tantos, ¿cuántos van a aparecer en las próximas? Tienen que buscar una mejor forma de solucionar esto. Eason recuerda las palabras de Arlo y admite que gran parte de lo que está ocurriendo es por su culpa, así que les pide disculpas por no haber manejado correctamente el flujo de información. Pero Remy le dice que la culpa es de todos. Los estudiantes decidieron tomar justicia por mano propia porque ven a los Royals como inútiles, así que en este momento lo único que pueden hacer es volver a empezar de cero, resolver todo lo que puedan, hablar con cada víctima y recuperar su confianza. Pero Blake le responde que para lograr algo como eso necesitan la ayuda de muchas más personas, y tiene razón. Así que Remy propone buscar la ayuda de los mejores estudiantes, Serafina, Arlo, Cecil y John. Pero Eason no cree que John esté dispuesto a ayudar. Después de todo, él fue quien formó todo esto, y Blake no quiere tenerlos cerca, pues ese desgraciado se atrevió a acusarlos de abusar de su poder, cuando él hace exactamente lo mismo. Hasta ahora, Remy no lo puede entender. Cuando hablaron aquella vez, ella sintió que realmente querían lo mismo, solo que sus métodos eran diferentes. Pero ahora, ya ni siquiera sabe qué es lo que pretende. Obviamente, ya debe saber el caos que provocó en la escuela, pero no ha hecho nada al respecto. Para Eason, John tiene problemas psicológicos. Quizás en algún punto le importaba Wellstone, pero está muy claro que eso ya no es así. Y lo que está sucediendo es lo mismo que pasó en su anterior escuela, así que teniendo en cuenta su historial, no es más que un tipo enojado, que los quiere ver a todos arder. John se reúne con Cecil para preguntarle cómo se encuentra Serafina. Ella le responde que el día de hoy hubo 3 ataques contra ella. El primero fue un rango bajo, así que dejó que se encargara por sí misma. El segundo lo detuvo antes de que pudiera atacar, y con el último no tuvo que hacer nada, ya que Arlo intervino. John no lo puede creer. ¿En serio Arlo la ayuda? Y ella le explica que sí. De hecho, le dice que probablemente ya no haga falta que la siga protegiendo, pues Arlo la ha estado cuidando, y por cómo se ven las cosas, están en buenos términos. En ese momento, John vuelve a recordar su pasado. Recuerda cuando su amigo fue a decirle que Claire salió con el J de la academia y empezaron a reunir gente a sus espaldas. Por eso, John comienza a gritar: ¿por qué carajos están juntos esos dos? Él le dijo que no se acercara a Arlo, así que, ¿por qué no le está haciendo caso? ¿Por qué acudió con Arlo antes que con él? Cecil estaba impactada con su actitud, y entonces puede comprender el por qué no ha revelado su identidad.
es porque no quiere que Serafina descubra que él es el Joker, y no le importa sacrificarlos a todos, con tal de poder seguir quedando bien delante de ella. Entonces, Cecil le dice que Serafina no es una tonta, y que probablemente ya debe saber que él es el Joker, pero como no ha sido capaz de decir ni hacer nada, ella decidió recuperar la relación con Arlo para que alguien la proteja. Así que si no quiere que se ponga del lado de Arlo, debería hacerse cargo. John le grita que se calle, y le saca un traque en la jeta. Y ahora que la tiene en el suelo, le dice que no se atreva a echarle la culpa. Él no fue quien la puso en peligro. Los enmascarados apuntan a ella, porque se hizo muchos enemigos. Ella es quien no podía defenderse. Por eso es por lo que tuvo que intervenir. Todo esto que está pasando no es más que su culpa. Cecil no podía creer lo que estaba escuchando. No podía entender cómo es que John es tan cínico que no se da cuenta de que la única culpa la tiene él. Preocupado, John se acerca y le pregunta si Arlo y Serafina dijeron algo sobre él. Y como no le respondió rápido, le tomó por el cuello, le gritó que le responda y la volvió a golpear. Cecil le grita que no lo sabe, no estaba lo suficientemente cerca para escucharlos, y entonces John la empuja, le dice que es una inútil, y se larga. Al llegar a casa, podemos ver lo muy angustiado que está. Los recuerdos de aquel momento no paran de llegar a su mente, y comienza a pensar que quizás Serafina podría traicionarlo, así que vuelve a intentar llamarla, pero ella sigue sin contestar. Así que la ira lo consume, y estampa su celular contra el suelo. ¿Cómo es posible que Serafina haya decidido creerle a Arlo antes que a él? Después de todo lo que hizo por ella, ¿por qué no está de su lado? Al mismo tiempo, Ethan le pregunta a Blake qué opina de lo que hizo Arlo, esperando que Blake se ponga de su lado y le diga que es un maldito jefe abusivo. Y si bien Blake opina que quizás exageró un poco, también le dice a Ethan que debería tratar de entenderlo. Cuando él se convirtió en el rey, tuvo que lidiar con mucha mierda. Ethan no cree que eso sea cierto, pues Arlo es muy poderoso, pero él explica que en aquel entonces apenas era de segundo año y la situación en la escuela estaba muy mal. Tuvo que dedicar mucha energía a arreglarla y mantenerla, y ahora todo se está derrumbando de nuevo. Blake está seguro de que Arlo la está pasando muy mal, porque no quiere graduarse, sabiendo que dejará el mismo caos que encontró. El próximo año, ellos serán quienes lo reemplacen, y no tendrán ningún apoyo. Es por eso que deben empezar a tomar su papel más seriamente, y aprender todo lo que puedan para volverse más fuertes. Al final, Ethan se cansa de escucharlo, él solo quería quejarse un rato en paz, y ahora por su culpa se siente mal, así que mejor se va a ir a dormir. Pero Blake tiene otros planes. En medio de la noche, nuestro pelirrojo se levanta, toma una maleta que tenía escondida y sigilosamente sale de la habitación. Resulta que Blake ha pasado los últimos días buscando criminales para poder hacer de héroe. En aquel entonces fueron atrapados por Brasa porque se involucraron de más. Pero ahora, él va a hacer las cosas diferentes. Su objetivo no es ser un superhéroe, su objetivo es volverse más fuerte, por lo que solo va a ir por el villano y lo derrotará con la mayor eficiencia posible. En caso de que tenga alguna mejora, huirá tan rápido como pueda. El objetivo que escogió para esta noche se llama Lance, un rango medio que decidió mudarse a este distrito de rango bajo para tomar control de él. Con sus poderes de terremoto, tenía atormentados a todos los habitantes y quería obligar a esta chica a que le dé el control del distrito. Pero entonces, nuestro héroe lo ataca desde la distancia y le dice que se largue de aquí. No obstante, Lance no le tiene miedo, se burla de él, diciéndole que va a acabar como todos los héroes de la televisión, y entonces un montón de personas aparecen rodeando a nuestro prota. Utiliza sus habilidades de una manera increíble, demostrando que está muy por encima de su nivel. Al principio, estaba evitando herirlos, pero en esta situación no le queda de otra que comenzar a dejar a algunos fuera de combate. Lance utiliza sus poderes para mover el piso, y varias personas comienzan a atacarlo desesperadas. Es entonces cuando Blake reacciona y se da cuenta de que esto no es un juego. Ellos de verdad quieren matarlo. Pero entonces, recuerda la razón por la que vino aquí. Sus seres queridos están siendo heridos porque no tiene la fortaleza para defenderlos. Así que ya no quiere seguir perdiendo. Ya no quiere ser débil. Con una explosión de energía, los manda todos a volar. Y usando la misma técnica que John, comienza a disparar múltiples rayos de sus dedos, dejándolos a todos fuera de combate. Finalmente, solo queda el desgraciado mayor. Y aunque intenta detenerlo con su poder, Blake es muy astuto y utiliza sus habilidades para atacarlo desde el aire. Ahora le apunta a la cabeza, listo para darle el golpe de gracia, pero el bastardo, muy asustado, le pide que por favor le perdone la vida, y Blake le dice que no. Nah, no es cierto, solo quería hacerlo probar un poco de su propia medicina, pero tampoco va a dejarlo escapar, así que lastima sus dos piernas y decide dejarlo en manos de la comunidad, para que ellos decidan qué hacer. Al fondo puede ver a una chica herida y aterrorizada, así que se acerca a preguntarle si todo está bien, pero lo que él no sabe es que ella tiene miedo de él. Para ella, el hecho de que un rango alto, de que alguien tan poderoso haya venido a este distrito, solo podía significar algo malo, así que rechaza su ayuda y le dice que se vaya, que nadie lo quiere aquí. A Blake le molesta mucho su actitud. Acababa de salvarla de esos idiotas, así que como mínimo debería agradecerle, pero ella le responde que deje de hacerse el héroe, pues ella sabe muy bien
que si vino hasta aquí es porque debe tener algún motivo oculto. Blake le dice a la señora que se calme. Él únicamente vino para mejorar sus habilidades y de paso darle una lección a esos imbéciles. Eso es todo. Si ella no quiere creerle, es su problema. Lance y sus hombres ya fueron incapacitados. Su trabajo había terminado aquí, así que simplemente se despide. Al ver que realmente se fue sin hacerles nada, la chica solo se queda pensando, con una cara que denota una profunda tristeza. En un callejón, a las afueras del distrito, nuestro héroe se quitó su supertraje y podemos ver que sufrió bastantes heridas. Ahora, se dispone a regresar a casa, satisfecho por haber cumplido su objetivo. Pero lo que él no sabe es que alguien lo estuvo observando todo este tiempo. Al día siguiente, Ethan despierta a Blake porque se le iba a hacer tarde para ir a clase, pero Blake lo manda a la mierda y le dice que se va a quedar durmiendo otro rato, ya que supuestamente anoche no pudo conciliar el sueño y se quedó despierto hasta tarde. Luego de dormir apropiadamente, Blake llega a la escuela y podemos notar que está muy feliz por el nuevo poder que aprendió. El doctor revisó sus heridas y le dijo que no es nada grave, un simple moretón. Solo debe tomar este remedio y ya estará bien. A Blake esto le parece muy extraño, pues la noche anterior se sentía muy débil y no paraba de toser. Sin embargo, cuando se despertó, ya se sentía completamente bien. El doctor lo regaña y le dice que para la próxima vez mejor intente hablar de sus problemas con Ethan en lugar de resolverlo a los golpes. Blake no sabe cómo llegó a la conclusión de que así fue como hizo sus heridas, pero decide hacerse el tonto y le responde que sí, que la próxima vez resolverán las cosas de una mejor manera. Serafina llega a la oficina de Ethan, quiere que le cuente algo sobre John, y al principio no le quiere responder, y se hace el que no sabe nada, pero cuando Serafina le confiesa que ya sabe lo del Joker, entonces siente un gran alivio y decide responder sus preguntas. De esta forma, Ethan le contó todo lo que sabe sobre John, e incluso le dio una copia del registro en su anterior escuela. Aquí, Serafina pudo descubrir que John tenía un nivel de 7.0 en su segundo año, igual que ella. Pero también descubrió que John no siempre fue tan fuerte, que en sus inicios era una normal, y por eso tuvo que sufrir de mucho acoso. Así que es normal que John haya sentido un gran resentimiento hacia aquellos que eran más fuertes, y al igual que todos los estudiantes que le atacaron cuando perdió sus habilidades, John siempre debió haber deseado tener la oportunidad de tomar venganza. Y se le cumplió el deseo. De golpe, pasó de ser una normal a ser el niño más fuerte de su región. Su nuevo poder lo terminó consumiendo y se vengó de todos los que lo habían lastimado, hasta que se convirtió en rey y en algún punto se descarriló, por lo que toda su clase se puso en su contra. En los registros hay advertencias sobre su comportamiento agresivo y violento, e incluso hay instrucciones específicas sobre cómo deben lidiar con él, lo que indica que ni siquiera el personal de la secundaria New Boston podía controlarlo, lo cual encaja perfectamente con lo que dijo Arlo. Luego de enviar a sus compañeros al hospital, fue expulsado de la escuela, y las fechas coinciden con la publicación del libro Un Ordinary, dándonos a entender que ese libro fue la forma de William de enseñarle a John cómo usar sus poderes con responsabilidad. John lo leyó varias veces. El mensaje del libro significaba mucho para él. Ella está segura de que todo lo que le decía no eran mentiras. Siempre que le daba sermones, cada palabra la decía en serio. Se arrepentía de lo que había hecho e intentó cambiar. Pero hay algo que aún no tiene sentido. Por alguna razón, John vino a Wellston fingiendo ser un lisiado. ¿Por qué? Después de lo que pasó en New Boston, ya no quería formar parte de la jerarquía. Eso lo puede comprender. Pero en ese caso, hubiera sido mejor fingir ser un rango medio. Así nadie le habría prestado atención y se habría podido adaptar sin problemas. Habría podido vivir una vida tranquila. Así que, ¿por qué decidió quedar completamente indefenso? ¿Por qué se fue a ese extremo? Por culpa de su decisión, John volvió a quedar en la misma situación que estaba antes. Los estudiantes lo acusaban por ser débil y no podía defenderse ni defender a sus amigos. John no soportó el dolor de ser una normal y por eso tuvo una recaída. Al día siguiente, Serafina recibe una llamada de Roland, quien le dice que venga a la enfermería rápido, ya que Ivy fue atacada por un enmascarado. Al llegar, Serafina le pregunta qué fue lo que ocurrió. Roland le cuenta que un Joker apareció de repente. Obviamente, sabían que se trataba de un impostor, así que intentaron defenderse. Pero antes de que se pudieran mover, logró darle de lleno a Ivy. Roland se las arregló para quitarle la máscara, pero el desgraciado pudo escapar cubriéndose el rostro. Serafina se siente bastante orgullosa de que hayan podido defenderse, pero Roland le dice que ese maldito de Terrence es un imbécil. Apenas derribaron a Ivy, salió corriendo y los dejó tirados. Pero Serafina no entiende cómo pudo escapar del enmascarado. Y ahí es cuando Roland recuerda que Serafina no conoce la verdadera habilidad de Terrence, y es que ese tipo tiene el poder de hacerse invisible. Al escuchar esto, Serafina recuerda de inmediato aquel día que salió con John y un tipo invisible los estaba persiguiendo. Pero en este momento, lo importante es ver cómo se encuentra Ivy. Ella recién acaba de despertar y se pone muy feliz al saber que Serafina vino a verla. También aprovecha para agradecerle a Roland por haberse encargado del enmascarado y le pide disculpas por no haberle podido ayudar en la batalla. Roland le dice que no debe preocuparse, pero ella no está conforme
quiere hacerse más fuerte. Hasta el momento, Roland no puede entender cuál era su objetivo. Ellos son de rango bajo, no presentan ninguna amenaza, así que si querían atacarlos, podrían simplemente haberlo hecho. Ocultar su identidad no tiene ningún sentido. Pero Serafina piensa que si tienen la oportunidad de pasar desapercibidos, es normal que la hayan aprovechado. En cuanto a Ivy, la verdad es que no le importa. Pueden atacarla todo lo que quieran. Ella ya no les tiene miedo, está lista para defenderse. Serafina le dice que debe tranquilizarse y mantenerse a salvo sin buscar ninguna pelea. Pero ella no está de acuerdo. La verdad es que ellos nunca se meten con nadie, y aún así, el Joker fue por ellos. Wellstone está demasiado impredecible, así que tienen que estar preparados para luchar en todo momento. Serafina se siente muy frustrada. Desde que la realeza fue derrotada, cada vez más personas comenzaron a seguir el ejemplo del Joker, e incluso Eve terminó siendo afectada. Ella ya está harta y quiere terminar con todo esto, así que le envió un mensaje a Arlo, avisándole que va a hablar con John ahora mismo. Arlo no puede evitar sentirse preocupado y preguntarse si de verdad John la va a escuchar. Serafina lo estaba esperando fuera de su salón de clases, y al verla, John de inmediato se coloca su máscara de persona amable. Le dice que está muy feliz de verla y que ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Serafina le responde que tiene algo importante que hablar con él en privado, y lo lleva hasta un salón vacío. John le pregunta por qué está tan seria, y ella le pide que por favor ya deje de actuar, y que detenga de una vez por todas todo este cuento del Joker. Un poco molesto, John le responde que como ya le había dicho antes, él no es el comodín, pero ya no podía engañarla. Ella vio su pelea contra los de la realeza. John le dice que eso no tiene sentido. El tipo tenía una máscara, así que podría haber sido cualquiera. Pero eso es imposible, ya que ella lo conoce desde hace mucho tiempo y pudo reconocer perfectamente su postura, su técnica y todo lo demás. Muy enojado, John vuelve a repetirle que él no es el Joker. Si se conocen desde hace tanto, ¿por qué putas no puede creerle? Él es John, su amigo, el anormal que no tiene ningún poder, el que le gusta salir a tomar bebidas, pasar tiempo en la azotea, hacer ejercicio y jugar en el celular, y se mete en problemas. Pero ¿acaso no ha visto las cagadas que ha hecho el Joker? Él no es así. ¿De verdad piensa que él sería capaz de hacer todo eso? De repente, John la toma de los hombros y mirándola a los ojos le dice que no le importa lo que piensen los demás, pero ella tiene que creerle. Él no es el Joker. Él no es un monstruo. Serafina no entiende lo que está pasando. ¿Por qué se puso así? ¿Por qué dice que es un monstruo? Y lo más importante, ¿de verdad está tratando de convencerla a ella o se está convenciendo a sí mismo? Serafina le vuelve a pedir que ya no mienta y le dice que si hay algo que le está sucediendo se lo puede contar. Negar las cosas no sirve para nada, pero él sigue empeñado en su verdad. Le dice que él no está negando nada, solo está diciendo las cosas tal y como son. Así que Serafina no tiene más opción que confesarle que ya sabe todo sobre New Boston, su expulsión, su verdadero rango. Y entonces, el mundo de John se quiebra. El John amable y buena gente que tanto le había costado construir acababa de romperse a pedazos. Y el antiguo John, el monstruo, volvía a surgir. Con un grito le pregunta, ¿quién mierda le dijo eso? Serafina se asusta por su reacción y comienza a echarse para atrás, tal y como lo hizo Claire. John le pregunta si fue Arlo o acaso esa maldita rata de Ethan, pero ella responde que no, que lo averiguó por sí misma. Pero él no le cree y le reclama que después de tanto tiempo que pasaron juntos, haya decidido ponerse del lado de ellos en lugar del suyo. Ella intenta tranquilizarlo, diciéndole que aquí no hay ningún lado, solo decidió investigarlo porque él no quería decirle la verdad. Pero John vuelve a gritarle para que se calle, le reclama por haberlo ignorado toda una semana, le dice que él confió en ella y lo que hizo fue buscar información sobre él a sus espaldas. Enojada, Serafina le responde que haberlo ignorado era lo mínimo que podía hacer. Él ni siquiera puede entender todo lo que tuvo que pasar cuando descubrió que era el Joker. Todo lo que creía se convirtió en un mal chiste. Así que ¿cómo se atreve a hablarle de confianza cuando él le mintió a la cara todo este tiempo? Pero él le vuelve a decir que se calle, que no le importa lo que haya hecho, lo que le sucedió en su pasado no es de su puta incumbencia. Serafina le repite que se involucró en todo esto porque estaba preocupada por él, por su culpa. Toda la escuela está en pánico, lastimó a muchos estudiantes. Básicamente, está repitiendo lo que hizo en New Boston. Nuevamente, la imagen de Claire llega a su cabeza cuando le dice que ya debe parar, pero él sigue sumido en su furia. Le dice que no sabe nada, que la realeza y todos aquellos que fueron atacados fue porque abusaron de su poder, porque son unas basuras y solo recibieron su merecido. Serafina le pregunta si acaso ese es su objetivo, vengarse de la realeza, vengarse del sistema. Si lo que quería es que los rangos altos ejercieran bien su poder, por lo menos debió haberles facilitado el trabajo, pero por culpa de todo el caos que formó, ya nadie sabe qué hacer. John le responde que eso demuestra que son solo una manada de inútiles, y Serafina le dice que está bien, que ya demostró que tiene razón. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente va a dejar que la escuela colapse? ¿En serio? ¿De verdad? ¿No puede darse cuenta de que aquellos que más han sufrido con toda esta mierda del Joker son ellos, los de rango medio y rango bajo, las mismas personas a las que supuestamente quería ayudar? Por su culpa, están en una guerra interna, y ellos ya están cansados de pelear siempre. Lo único que quieren es tener un poco de paz.
John la agarra de la mano y le dice que no puede voltear la culpa hacia él. Solo lleva unas cuantas semanas siendo de rango bajo, así que ya es suficiente de tanta autocompasión. Pero ella le responde que él no es nadie para hablar. Fue un rango bajo toda su vida, pero consigue un poco de poder y pierde la cabeza. En este punto, ya ni siquiera lo reconoce. Le pregunta si se acuerda de un ordinario, si se acuerda de todas las veces que dijo que todos tenían algo para ofrecer. John le responde que no puede creer que de verdad haya creído toda esa basura. Serafina sigue empeñada en que él no es así, y le dice que lo que le pasa es que aún no ha podido exteriorizar todo lo que le ocurrió en New Boston, así que vuelve a pedirle que confíe en ella, que lo único que quiere es ayudarlo, pero él le responde que no necesita ayuda. Y le dice que solo es una normal, así que ¿cómo podría siquiera ayudarlo cuando ni siquiera puede defenderse? En lugar de hacerse la sabionda, lo que debería hacer es ayudarse a sí misma. Esas palabras golpearon muy profundo en Serafina. No podía creer que todo lo que le dijo aquel hombre haya sido una mentira. Ahora le pide a John que le suelte el brazo, pero él no quiere dejarla ir. Así que Serafina lo golpea en el rostro. John no puede creer que lo haya golpeado, y cuando voltea a verla, se encuentra con un rostro lleno de lágrimas. Serafina se dispone a irse de la habitación, y nuevamente aquellos recuerdos llegan a su memoria, pero esta vez el choque es tan fuerte que John le grita: «Claire, no te atrevas a darme la espalda, ya te partí la cara una vez y no tengo miedo de volver a hacerlo». Serafina no sabe de quién diablos está hablando, y ahora sí que comenzó a tener miedo, pero por suerte, Arlo había estado escuchando todo y decidió intervenir. Las cosas estaban sucediendo tal y como antes. Ellos planearon todo esto, se aliaron en su contra, así que golpea a Arlo mientras le grita que se vaya a la mierda. Pero él no retrocede, lo toma por el cuello y le dice que puede golpearlo todo lo que quiera, pero debe mirar bien a quién está amenazando. Serafina, la persona a la que ha intentado proteger todo este tiempo. ¿Acaso no recuerda todas las veces que lo acosó porque ella estaba herida? Todos los estudiantes que destrozó porque la tocaron y ahora se va a volver en su contra. ¿Qué diablos está haciendo? Ya es hora de que reaccione. Pero John no quiere escucharlo. Lo empuja y le dice que fue ella quien lo hizo primero. Ellos dos fueron quienes se pusieron en su contra primero, así que pueden irse a la mierda. Desde este momento ya no quiere volver a verlos nunca. Serafina ya está cansada de todo esto y simplemente se va. En ese momento, John finalmente colapsa y las lágrimas comienzan a caer. No podía entender cómo es que las cosas siempre terminan de esta manera. Arlo le dice a Serafina que John necesita ayuda, está perdido en su propia mente y nadie puede hacerlo entrar en razón, ni siquiera ella. Y entonces, Serafina le pregunta: ¿y quién soy yo? Arlo le dice que es su amiga, pero ella responde que está equivocado, solo es una normal, y él es solo un sirviente. La realeza, la escuela, todo es simple basura para él. Es por eso que no va a escuchar a nadie. Ella estuvo metida en esta mentira durante más de un año, la engañó muy bien y la hizo perder mucho tiempo. Así que ahora que finalmente terminó, solo quiere seguir con su vida. Y hay algo en lo que John tiene razón, tiene que comenzar a ayudarse a sí misma. Así que hay algo muy importante que tiene que hacer: hablar con ese chico llamado Terrence. A Arlo le sorprende mucho escuchar este nombre y le pregunta si acaso se refiere a aquel niño de segundo que puede hacerse invisible. Pues vaya coincidencia, ya que él también tiene mucha curiosidad sobre ese chico. Pero este video ya se hizo demasiado largo. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Que no te vayas. Así que si quieren saber cuál es la verdadera identidad de Terrence, qué es lo que va a pasar con John, y si Fly va a convertirse en todo un superhéroe, ya saben lo que tienen que hacer: cumplir una pequeña meta de 10,000 likes y 3,000 comentarios. Por otro lado, si te gustaría recibir un saludo en el próximo resumen de un ordinario, lo único que tienes que hacer es tomar una captura de pantalla de este video y publicarlo en tus historias de Instagram etiquetándome. Así que les dejo el enlace de mi Instagram en la descripción. Y ahora sí, sin más que decir, eso es todo por hoy. No olviden tomar agüita y bye.